hacer, por ejemplo, estudios pretrasplante y además el contenido, ¿no?, de todas las células que ya han adquirido una especificidad de linaje y que conviven en esa médula ósea. En el caso de estar hablando de una médula ósea de un individuo leucémico, pues tenemos una coexistencia de células malignas que también tienen su origen hematopoyético en células troncales, pero malignas, con células benignas, y es menester del citometrista, del oncólogo y del hematólogo distinguir a estos dos compartimentos, el maligno y el benigno, y tratar de balancear, ¿no?, durante el trasplante a los dos compartimentos. Entonces, nosotros tenemos en laboratorios de investigación bastantes herramientas que nos permiten seguir la hematopoiesis de los pacientes a través de sistemas de cultivo controlados, ¿no?, en placas de cultivo, o a través de los trasplantes, los genotransplantes humano-ratón en ratones inmunodeficientes. Y en cualquiera de esos dos sistemas lo que vemos siempre es exactamente congruente a lo que sucede en un individuo post-trasplante, que es la regeneración más temprana del sistema eritropoyético, ¿no?, y de las plaquetas. Después tenemos a la regeneración o reinstalamiento de las células innatas, que incluyen la mayoría de los linajes mieloides, y al final tenemos los componentes de la inmunidad adquirida, como son las células B y T. ¿Cómo vemos en un plato de cultivo esto? Después de haber sembrado las células troncales hematopoyéticas en un nicho estromal proveniente de médula ósea y haberle provisto de los factores de crecimiento necesarios para su especificación y su diferenciación, pues podemos ver perfectamente bien las diferentes subpoblaciones de células NK, por ejemplo, las CD56 high y las low. Podemos ver a las células B, CD19 positivas, a las células dendríticas, etcétera, etcétera. Tanto cuando estudiamos médula ósea como sangre de cordón umbilical o sangre periférica movilizada. Esto es de importancia cuando el hematólogo necesita saber el potencial de diferenciación que va a tener el donador una vez, ¿no?, que sea trasplantado. La citometría de flujo, no voy a entrar en esto porque no es el tema de hoy, pero sí quiero que ustedes conozcan que ha sido tan importante en los últimos años a través de citometría también conocer la identidad de las células bridge, de células puente, porque es en las células puente en donde estamos basando una serie de patologías de las que antes desconocíamos su origen. Es decir, el advenimiento de sistemas de ratón, sistemas animales de estudio knockout, nos permitió conocer por muchos años cuáles eran las poblaciones celulares importantes para tener una patología de inmunodeficiencia o una autoinmunidad o una patología oncológica, ¿no?, en ciertos sistemas, pero nos perdimos de estas poblaciones transitorias que hoy aparecen con crucial importancia y que la citometría de flujo nos está permitiendo identificarles en cada una de las patologías. Voy a entrar ahora a la hematopoiesis maligna, especialmente leucemia linfoblástica aguda, por ser el modelo que trabajamos y del cual tenemos mayor información en el laboratorio. La leucemia linfoblástica aguda, todos ustedes lo saben, inicia y progresa en la médula ósea, en donde a partir de una célula troncal hematopoyética que reside en los nichos especializados se generan todos los linajes sanguíneos. Algo sucede en esta transición de diferenciación entre la etapa pre-Pro-B, Pro-B y Pre-B, que hay una alta proliferación aparentemente mediada por un microambiente tumoral inductor de la médula ósea, y entonces tenemos una diferenciación muy anormal y poco funcional de células en una o en otra etapa, es decir, Pro-B o Pre-B, o en la mezcla de las dos etapas, que pueden o no salir a la periferia. Podemos o no detectar en primera instancia a la presentación el tumor en la periferia. Sabemos que en el caso de las leucemias agudas y crónicas, pero de linaje mieloide, hay una célula troncal leucémica, una célula troncal única
que únicamente, valga la redundancia, cuando ella es trasplantada en los animales de experimentación, se regenera, ¿no? Se reconstituye la leucemia, pero ninguno de los estadios de diferenciación subsecuentes, ¿no? En esta rama mieloide reconstituye a la leucemia. Esto la hace única, la hace troncal, y entonces el mundo entero, ¿no? John Dick, Mónica Guzmán, miles de laboratorios alrededor del mundo están buscando las estrategias para deshacerse de la raíz, es decir, de esta única célula troncal, porque con ello se acabaría la posibilidad de una recaída en los individuos crónicos o agudos que padecen leucemia mieloide. En el caso de la leucemia linfoblástica, esto no se aplica, porque cada una de las subpoblaciones, llamamos, o sea, que tengan fenotipo troncal o multipotente o MLP o cada una de los precursores en la vía de diferenciación, si nosotros las injertamos en un ratón de experimentación, generan leucemia. Eso significa que no hay una asociación fenotípica de la célula iniciadora de la leucemia, pero sí la hay funcional. Es decir, la célula iniciadora de la leucemia en leucemia linfoblástica no tiene un fenotipo único, pero tiene una función única que es dependiente del microambiente en el que se desarrolla. Eso complica muchísimo el estudio y por eso hemos retrasado, ¿no?, mucho más los descubrimientos en el caso de leucemias linfoblásticas, especialmente de la edad pediátrica. En México tenemos una incidencia de leucemias linfoblásticas similar a la del resto del mundo. Tenemos también un subregistro similar al de Latinoamérica. En realidad esto no es algo de lo que estamos muy orgullosos, pero por lo menos la incidencia se compara a los países que muestran las peores incidencias en leucemia. Lo que es espeluznante es que nuestra capacidad de recuperación y nuestros números de casos de peor pronóstico y de mayor tendencia a la recaída son mucho más altos que en el resto de las poblaciones de Latinoamérica y del mundo. No solo eso, se ha reconocido en el mundo, ¿no?, en el último Lancet que tenemos de este año, que la población hispana residente en otros países muestran los casos de peor pronóstico. Es decir, también debemos de aprender de ello, que no es solo la genética y no es solo el fenotipo lo que determina, ¿no?, el outcome de una leucemia. Tenemos que empezar a cambiar la perspectiva desde la cual la estudiamos, a dejar el genocentrismo y adquirir una perspectiva de complejidad, en donde muchos otros factores pueden estar incidiendo finalmente en el fenotipo y el destino de las células iniciadoras de la leucemia linfoblástica que prevalece en nuestro país. Dicho esto, bueno, tenemos al menos 3 tipos en el caso del linaje DB de leucemias en el país. Las leucemias Pro-B, desde luego, que tienen un fenotipo 34 positivo, 10 positivo, etcétera. Las leucemias Pre-B, en las cuales ha decrecido la expresión de 34, y unas leucemias que son mixtas y que creemos que vienen de diferentes progenitores. Además, tenemos leucemias de T y tenemos leucemias mieloides. ¿Esto es importante o no es importante? Creemos que sí, porque determinar cómo es la evolución en términos de diferenciación hematopoyética puede definir el pronóstico del paciente. Cuando hacemos un aspirado de médula ósea de un individuo leucémico e investigamos la contraparte normal de la hematopoiesis, lo que encontramos es una reducción muy, muy crítica de las células troncales hematopoyéticas y de cualquiera de los progenitores, ¿no?, tanto mieloides como linfoides. Es decir, la médula ósea de un individuo leucémico, además de estar ocupada por blastos leucémicos, tiene una capacidad hematopoyética normal disminuida. Esto pareciera ser obvio, ¿no?, cuando hablamos de porcentajes celulares, de frecuencias celulares, pero si nosotros podemos cada una de esas células en cultivo, ¿no?, en un medio
que le proporciona de todos los factores necesarios para que crezca, se reproduzca y se diferencie, lo que tenemos es que su capacidad individual también está mermada de producir tanto células B. Aquí tenemos a la contraparte normal y aquí tenemos a la contraparte leucémica. La capacidad de producir células B es muy reducida, la capacidad de producir células NK, la capacidad de producir células dendríticas en este caso. Es decir, no solo numéricamente, sino funcionalmente tenemos una depresión hematológica importante que tenemos que reconocer, porque al dar un tratamiento, ¿no?, para disminuir la carga tumoral, debemos concomitantemente dar un tratamiento para aumentar la capacidad hematopoyética normal de los individuos. ¿Cómo puede esto impactar, ¿no?, el destino de los individuos leucémicos? Bueno, hemos aprendido también por estudios simples de correlación, no necesariamente de causalidad, tengo que decirlo, pero sí de correlación, que en todos los individuos leucémicos hay una disminución crucial del compartimiento hematopoyético normal. Sin embargo, cuando los grupos de los pacientes se distinguen entre aquellos que debutaron con leucemia pro-B, de aquellos que debutaron con leucemia pre-B o aquellos que debutaron con una leucemia mixta, podemos también hacer una gradación de la capacidad hematopoyética normal. Espero esto sea entendible. Es decir, hay niveles de hematopoiesis anormal. Dentro de la hematopoiesis anormal hay niveles críticos presentados por las subpoblaciones de pacientes de acuerdo al fenotipo con el que han debutado. Y esto es importante de tomar en cuenta porque aparentemente nosotros tenemos, repito, no son causalidades, es solo correlación, un riesgo mucho mayor en aquellos individuos que debutan con leucemia pro-B y pre-B, pero que tienen un número más reducido de células progenitoras linfoides y células hematopoyéticas troncales. Entonces, medir la hematopoiesis normal en el individuo leucémico puede ser de crucial importancia. En la evolución de la enfermedad tenemos, así muy irresponsablemente, 3 etapas. La del debut, sabemos que uno debuta con leucemia acá, no aquí, mucho antes de lo que podemos clínicamente detectarlo, pero aquí es cuando lo tenemos al paciente a la presentación, tenemos una hematopoiesis leucémica máxima y una hematopoiesis normal muy disminuida, ¿no? Después tenemos cuando esto lo podemos definitivamente documentar por citometría de esa médula ósea y entonces tenemos una carga tumoral altísima que va de 25 a 95% y tenemos una carga hematopoyética normal muy disminuida. Al tratamiento empezamos a ver una recuperación real de la hematopoiesis normal, vean cómo se engorda o se llena el compartimiento de las células CD34 positivas normales que no tienen una expresión de CD45 anormal en esos individuos y la preocupación del mundo entero y de todos los pacientes de ustedes también es la recaída, porque hasta este punto nosotros tenemos tratamientos bastante